e internacional. Usted nos escucha a través de nuestras plataformas digitales. Les invitamos a quedarse con nosotros en la próxima hora para disfrutar del análisis, del debate sobre un tema de interés nacional, algo que está a la vuelta de la esquina, la elección del nuevo fiscal general y fiscal general adjunto del Ministerio Público. Un proceso que ha comenzado como lo manda la ley y que hoy, casualmente hoy viernes a esta hora, se están realizando audiencias de descargo para los profesionales del derecho que se han postulado a estos altos cargos de la Fiscalía y que fueron denunciados ante la Junta Evaluadora. Hoy los integrantes de la Junta escuchan a los abogados para explicar estas situaciones por las cuales fueron denunciados. Y para analizar lo que ha sido este proceso y qué va a pasar en el Congreso Nacional, donde será la Cámara de Diputados los que tomen la decisión final, nos acompañan dos distinguidos invitados aquí al Contrapunto de Radio América. Comenzamos saludando a la diputada Doris Alejandrina Gutiérrez. Diputada, ¿cuántos periodos, doña Doris? Ay, ya me está preguntando hasta la edad usted. No, son bromas, 5 periodos y 1 como regidora. Qué bueno. Sí. ¿Periodos continuos como diputada? Solo del 2010 al 2014 fue que me fui para la alcaldía municipal, entonces hice primero 3 periodos continuos y 2 seguidos después del 2014. Muy bien. Profesional del derecho, doña Doris Gutiérrez, así bueno, que... me gradué a los 65 años, creo que tiene mucha más capacidad y mucha más experiencia el abogado Díaz, ¿verdad? Porque ellos se graduaron jovencitos y han tenido la oportunidad de estudiar más que yo, pero yo soñaba con ser abogada y bueno, lo logré a los 65 años. Qué bueno. Que fue una buena meta que yo me había propuesto. Hay otra señora que se graduó a los 80. Ahí mismo en la Universidad UTH donde yo estuve. Un ejemplo para todos los hondureños. O sea que mi hijo después era el que me daba clases, que fue creo compañero de Chemita y del papá de él hizo la práctica en el bufete de Díaz Castellano. Entonces más bien después él me dijo a mí, cuando si va a examen a usted le van a aplazar porque no sabe mucho, me decía mi hijo, ¿verdad? Bueno. Pero sí es una carrera muy bonita, aunque muy subjetiva en algunos casos, pero... Sí, depende del lado en el que se analice o se interprete la ley. Y ahí el difícil trabajo de los jueces o de los fiscales, porque después lo señalan que presentan mal los requerimientos o que analizan mal cierto punto. Bueno, doña Doris Gutiérrez, una de nuestras invitadas, y también nos acompaña nuestro otro invitado para el contrapunto de hoy, el abogado José María Díaz, expresidente del Colegio de Profesionales del Derecho de Honduras. Abogado, gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Buenas tardes, Ronnie Salinas, y buenas tardes a todo el auditorio del programa Contrapunto de Radio América. Obviamente también me permito saludar a la honorable diputada, abogada Doris Gutiérrez, que ha sido una diputada muy admirada por todo el pueblo hondureño, no solo por su combate a la corrupción, sino que también por sus posiciones firmes en el Parlamento Legislativo. Personalmente, de nuestros invitados voy a destacar algo, y creo que a doña Doris por eso es que se le ha admirado, al igual lo que usted me señalaba antes de entrar al aire, abogado Díaz, es la rendición de cuentas que tienen que hacer las personas que están en los cargos públicos o en alguna organización gremial. Doña Doris ha sido famosa por esas rendiciones de cuentas en el Parque Central, dinero que recibe, dinero que ella liquida, y la situación de liquidar es presentar las facturas, presentar concretamente cómo usted ha invertido el dinero que usted ha manejado. Igual en el Colegio de Abogados, un difícil reto, abogado Díaz, porque usted llega a una organización gremial que ha sido cuestionada por las últimas administraciones en cuanto al manejo de fondos. Así es. El Colegio de Abogados, siento yo que vivió su capítulo negro, su historia oscura. Sin embargo, nosotros llegamos a impulsar unas investigaciones que administraciones anteriores, en la presidencia del abogado Roy Urtecho y del abogado José Luis Valladares, habían iniciado en el Ministerio Público. Sin embargo, fue en nuestra administración donde se emitieron esos requerimientos fiscales y ya el gremio de abogados, 23,000 abogados profesionales del derecho, pudieron ver ya resultados concretos sobre los organismos
operadores de justicia y avances importantes en tratar de recuperar eso que le pertenece a todos los abogados y que de alguna u otra manera va a venir a fortalecer el Instituto de Previsión del Profesional del Derecho y va a hacer un significado, va a significar que se pueda aumentar la jubilación a los profesionales del derecho para que tengan una jubilación digna y justa. Y mire cómo vamos encadenando, porque en su exposición, en su respuesta a esta pregunta sobre las administraciones en el Colegio de Abogados, el expresidente José María Díaz señala el papel del Ministerio Público. Siempre se dijo el Ministerio Público no quiere actuar porque son abogados amigos y no se va a tocar a ninguno de los expresidentes de este colegio profesional. Y pasó. Y le tocó a usted estar en la presidencia del Colegio de Abogados y ver cómo se requería a expresidentes y que luego se le decomisaran ciertos bienes, y ahí está este proceso. ¿Cuánto tardó el Ministerio Público? ¿Por qué tardan tanto estos procesos? ¿Por qué el Ministerio Público siempre ha señalado que en algunos casos hay celeridad y en otros hay una lentitud y prácticamente los casos se engavetan? Y a eso queremos llegar. ¿Qué esperar de este nuevo proceso para elegir un nuevo fiscal? Y abogado Díaz, usted comenzó este proceso con la Junta de Selección, la Junta Evaluadora. ¿Qué nos puede comentar al respecto? ¿Qué hay de diferente en relación a otras situaciones que se han dado? Porque siempre comienzan los procesos y la gente dice, esto ya está arreglado, ya se sabe quiénes van a ir a esos cargos. Recordamos en la última elección, en las audiencias en el Congreso, el abogado Ibis Discua se levantó y empezó a hacer señalamientos serios, dijo esto es un circo, esto es una farsa. En esta ocasión, esos calificativos se pueden dejar a un lado, abogado Díaz. Bueno, miren, la historia del Ministerio Público en nuestro país es de reciente creación. Acordémonos que el Ministerio Público nace en el periodo del presidente Rafael Leonardo Callejas, siendo su primer fiscal el abogado Ángel Edmundo Orellana Mercado. Después pasamos con un fiscal, abogado Roy Medina. Después tuvimos al abogado Leonidas Rosa Bautista, Ovidio Navarro, el abogado Luis Rubí y el actual fiscal Oscar Fernando Chinchilla, donde estaríamos eligiendo ahora a un séptimo fiscal general con este procedimiento diseñado por la ley, donde se denomina a una junta proponente o se designa a una junta proponente integrada por varias organizaciones de la sociedad, llámesele Colegio de Abogados, Corte Suprema de Justicia, Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, representante de las universidades privadas, representante de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y un representante de la sociedad civil. Entonces, viendo nosotros ejemplos claros donde hay funcionarios que han pasado varios filtros y al final de cuentas no han rendido esa expectativa que el pueblo hondureño ha esperado, por ejemplo, cuando se acababa de integrar la Junta Proponente, iniciaba el juicio contra el Consejo de la Judicatura, y nuestra principal preocupación era que nosotros como Junta Proponente también tendríamos algún tipo de responsabilidad si no hacemos nuestro mejor papel para elegir esas 5 mejores personas, hombres y mujeres, y que el Congreso no le quede más opción que de cualquiera de los 5, con que elija 2, van a ser 2 buenos profesionales. Entonces el principal reto de la Junta Proponente era mejorar el trabajo de las juntas proponentes anteriores. ¿Y cuál fue de los primeros pasos que se dieron para tratar de mejorar? Porque nada es perfecto. Yo digo que se ha mejorado la situación, pero hemos visto que estamos en un proceso de muy poca participación. ¿Y a qué obedece, Ronnie, esa poca participación? Y este es criterio muy personal mío. Cuando tratamos de hacer las cosas distintas para a nivel de mejorar esta junta proponente, las anteriores juntas proponentes siempre los representantes mandaban su lista a la junta proponente y tenían a su representante de la organización dentro de la junta proponente. Ejemplo, el Colegio de Abogados mandaba una lista de 5 candidatos y el presidente del Colegio de Abogados o el representante del Colegio de Abogados en la junta proponente peleaba por sus candidatos en la junta proponente. Igual Corte Suprema, igual comisionado, igual todas las instituciones que postulaban. ¿Qué decidió esta nueva junta proponente? Bueno, ninguna institución que está aquí representada en esta mesa va a presentar lista de candidatos de sus organizaciones
porque hay un conflicto de interés. Ningún miembro de la Junta Proponente vamos a participar en el proceso porque se rumoraba que el presidente de la Corte y que mi persona estábamos postulándonos para fiscal general, lo que habían probabilidades para que nosotros fuéramos los futuros fiscales generales, que son chismes totalmente falsos. Nunca me ha interesado a mí, yo hablé con el presidente de la Corte y tampoco le interesaba. Entonces, para dejar esas reglas claras y para no dejar en la nebulosa intenciones oscuras, decidimos también que los miembros de la Junta Proponente no podíamos participar en este proceso. Se diseñó un plan de trabajo, un reglamento, un código de ética, un protocolo de observancia, se incorporaron las pruebas de confianza, en fin, creo que la Junta Proponente ha diseñado y ha producido una serie de instrumentos jurídicos muy importantes que han servido de guía. Son reglas preestablecidas donde no se cambian las reglas del juego a la medida que la Junta Proponente va avanzando. Ya todos los candidatos, si se fijan bastante en el trabajo de esta Junta Proponente, se ha respetado bastante el honor y la dignidad. No se le está diciendo del por qué no han pasado los filtros, sino que se notifica personalmente. No se dice cuáles son los motivos de las denuncias, sino que se les notifica personalmente y como usted bien lo apuntaba, Ronnie, hoy los abogados, candidatos, aspirantes a fiscal general y fiscal general adjunto, que todos participaron en las audiencias públicas, es hoy la oportunidad, procesalmente hablando, que tienen para descargar y contraprobar las denuncias que el pueblo hondureño, organizaciones han presentado en contra de ellas si quieren seguir en el proceso. ¿Está desgastado este sistema de selección para una nómina de 5 o en qué se debe mejorar? Bueno, acuérdense que Centroamérica a nivel regional estamos viviendo los países del Triángulo Norte el mismo proceso casi en tiempos paralelos. Guatemala, El Salvador y Honduras, todos están pasando por ese proceso. Ya Guatemala concluyó. Guatemala es el país que tiene el proceso más similar al hondureño, pero tenemos países como el caso de Estados Unidos, que Estados Unidos, el presidente de la República, designa unilateralmente quién va a ser el District Attorney, que su traducción es fiscal general del Estado para nosotros, y es una decisión que no es cuestionada, pero ese es el sistema de ellos. Yo creo que nosotros a nivel regional tenemos de los mecanismos más democráticos para poder participar. Acordémonos que abandonamos las propuestas por organizaciones y fomentamos la autopropuesta, porque ese es para mí el factor decisivo de por qué hay tan poca participación. Antes todas las organizaciones en la Junta Proponente llevábamos una lista de 5. Hoy la Junta Proponente decidió que el mecanismo por autonomacia para postularse a este cargo va a ser la autopropuesta, o sea, que el interés nazca del propio profesional del derecho y que no sea una institución que proponga a profesionales del derecho para que ejerzan ese cargo. Y se optó para que instituciones públicas y privadas ajenas a la Junta Proponente propusieran también sus candidatos, del cual creo que solo se postularon 6, y por eso es que teníamos una lista global de 28 aspirantes, de 28 postulantes, y solo superado por Guatemala por alrededor de 4 candidatos más. Así que yo siento que el puesto y el cargo de fiscal general y fiscal general adjunto es el segundo puesto más importante en el engranaje de la administración pública, en el engranaje del gobierno. El fiscal general, con el ejercicio y el monopolio de la acción penal y con la representación de los intereses de la sociedad, el combate a la corrupción, combate a la delincuencia común, a la criminalidad, al crimen organizado y todo tipo de delitos de bagatela, pone en riesgo su familia, no solo por el tiempo, y su vida personal, no solo por el tiempo que ejerza el cargo, sino que de por vida. Ver grupos criminales totalmente desarticulados como los Valle, los Cachiro, solo para mencionar 2 claros ejemplos, el Negro Lobo, todas esas operaciones son organizadas por el Ministerio Público. Y uno no se está metiendo con angelitos, el fiscal general se mete realmente con personas peligrosas. Entonces, que 28 profesionales del derecho hayan aspirado a ese cargo, en mi condición de expresidente del Colegio de Abogados, yo los quiero
felicitar a esos hondureños valientes, porque no es por una retribución económica, Ronnie. Ser fiscal general es un compromiso que se adopta con Honduras y ese trabajo se hace por el país, no por el salario que pueda recibir un fiscal mes a mes. En el caso de los requisitos, para ser fiscal también se necesita ser notario, así como está el requisito para ser magistrado de la Corte, o con solo tener el título de profesional del derecho ya puede aspirar. Con solo tener el título de profesional del derecho, la función pública de notariado nada tiene que ver con ser fiscal general o fiscal general adjunto. Los requisitos son básicos: ser hondureño por nacimiento de 40 años de edad o más, ser profesional del derecho, de reconocida probidad y honorabilidad. Y es por eso que la Junta Proponente, en esos dos conceptos de probidad y honorabilidad, ha ampliado esos conceptos que al inicio, yo no sé si ustedes se acuerdan, que los abogados se enojaron porque dijeron que la Junta Proponente había puesto más requisitos que estaban en la ley, pero es que la probidad y la honorabilidad no son valores o virtudes que se pueden comprobar solo manifestando con una carta yo soy probo o yo soy honorable. Hay que ocultar, hay que ver cuál ha sido su comportamiento pagando las deudas públicas, cuál ha sido su comportamiento en su vida familiar. Una demanda, una persona condenada por violencia doméstica, obviamente puede tener los requisitos de tener maestría, doctorado, ser abogado, hondureño por nacimiento de 40 años de edad, pero obviamente ser fiscal general y la Junta Proponente debe de evaluar la integralidad de la persona, una persona íntegra y no solo los aspectos meramente técnicos. Muy bien, el expresidente del Colegio de Abogados de Honduras, José María Díaz. Abogada Dori Gutiérrez, diputada por Francisco Morazán. ¿Cuál ha sido su óptica desde afuera en este momento? Porque es la Junta Evaluadora la que ha comenzado este proceso de seleccionar a los mejores 5. ¿Cuál es la óptica que usted tiene? ¿El proceso va en orden, transparente hasta la fecha? Bueno, muchas gracias nuevamente, Ronnie, por habernos invitado a este programa. Para mí es muy agradable compartir con un joven profesional de las ciencias jurídicas y sociales, ¿verdad? Que son el presente y el futuro de la patria, porque pues, están en una etapa de la vida donde pueden hacer mucho por Honduras. Todos podemos hacer, pero la juventud es muy importante. Y bueno, expresidente del Colegio de Abogados, decirle que en algunas ocasiones yo he criticado algunas conductas, pero no de él, sino del mismo colegio. Él mismo lo ha señalado con mucha propiedad. ¿Cómo es posible que un colegio de abogados se hayan dado esos enormes casos de corrupción? ¿Cómo es posible? O sea, si somos profesionales de la ciencia jurídica y deberíamos ser un modelo desde nuestra organización, un modelo de transparencia, un modelo de honestidad, un modelo de apego a las leyes. Bueno, yo voy a contar una anécdota que yo fui amenazada por este señor que fue presidente del Colegio de Abogados, que ya está descansando en la paz del Señor, espero, el señor Oscar García. Yo fui amenazada, todavía estaba estudiando Derecho, todavía estaba estudiando en la universidad, llevaba como a la mitad de la carrera, y entonces muchos abogados se opusieron cuando se hizo aquel aumento un poco grosero del arancel de los notarios para dar, ¿cómo se llama?, para certificar la firma y todo, que lo doblaron, las auténticas. Entonces muchos abogados, que siempre hay gente muy, muy identificada con el pueblo, me pidieron a mí que el Congreso no apoyara eso, ¿verdad? Entonces yo me puse, porque varias mamás incluso de muchachos que tenían hijos en Cuba o en otro lado, tenían que ir a buscar mucho dinero para que les refrendaran, etc. Entonces yo agarré la bandera de ellos y todo, y este señor me amenazó de no inscribirme en el Colegio de Abogados cuando yo me graduara, simplemente porque me estaba oponiendo a un cambio, a un aumento grosero para el pueblo, para ponerle un ejemplo. Imagínese usted, violándome todos mis derechos como persona, como ciudadana y como diputada, que era además. Entonces, lamentablemente, debo decir que tengo la expectativa de que nuestro colegio vaya avanzando por mejores rutas, pero honestamente ha sido realmente un nido de corrupción en el Colegio de Abogados. Debo destacar la participación de la abogada Silvia Ayala cuando fue fiscal, que yo sé que han tenido sus dificultades, pero los hechos son importantes. Ella con el abogado Urtecho, creo que era el presidente, hicieron algunas acciones muy buenas, inclusive
algo insólito, se perdieron todos los libros, se quemaron, se los robaron, o sea, cosas de que uno queda azorado, pues, porque qué barbaridad. El colegio que debería ser el mejor, pero bueno, me alegra que el abogado Díaz pues acepte con bastante objetividad en este proceso de tanto lo que ha ocurrido en el Colegio de Abogados y ojalá que él también aclare, ¿verdad? Él mismo dice que ha pedido que se le haga una auditoría, que bueno, porque uno tanto como presidente de un gremio, como nosotros como electos del pueblo, ya no somos personas privadas. Ya, por ejemplo, él ya no es una persona que está manejando un bufete, ni yo. Somos personas que somos pagadas por un pueblo. El salario de él trabaja en la Corte Suprema de Justicia, me alegra que esté en el Consejo Anticorrupción. Cuando estuvo en el Colegio de Abogados, igual manera. Ya él dejó de ser privado para ser una persona expuesta a la opinión pública. Entonces, nosotros no tenemos ningún derecho a enojarnos porque nos señalen que no estamos actuando correctamente en la función pública. Entonces, desde esa perspectiva, quiero decirle, Ronnie, que definitivamente los procesos son unos, las personas son otras y los que toman las decisiones son otras. De repente, los procesos empiezan muy bien con todas estas juntas, así fue con lo de la corte y todo eso, ¿verdad? Que se inscribieron más de 100 personas y eran unas cobijas así para evaluar a aquel montón de gente. En este proceso la participación fue bien poca al principio. O sea, ya faltaban 1 o 2 días y solo habían como 6, 7 abogados inscritos. Yo me imagino que también los partidos empezaron a mover su gente y a decirle, van a inscribirse, porque si no hay contienda, ¿cómo se va a hacer, verdad? Y no quiero yo pues cuestionar en alguna medida el proceso, falta ver el producto, falta ver el resultado. A mí me ha tocado por esas situaciones de la vida participar en la elección de dos magistrados del Tribunal Superior de Cuentas, de la Comisión de Política Limpia, del Comisionado de Derechos Humanos, del Instituto de Acceso a la Información Pública, del Procurador y Subprocurador, del Procurador del Ambiente, de 2 o 3 fiscales generales, inclusive yo pedí la renuncia de uno de los fiscales generales. Mi persona la pidió. Y después el señor pues tomó la decisión de hacerlo. Del Tribunal Supremo Electoral, del Registro Nacional de las Personas y finalmente de la Corte Suprema de Justicia, que usted creo que ya cubría el Congreso. ¿Y ha quedado contenta con todas esas elecciones? Absolutamente no. Absolutamente. Si no se hacen las del pato a la entrada, se hacen a la salida. Y mi experiencia, y si yo estoy mintiendo que alguien me desmienta, en todos estos nombramientos que por ley nosotros estamos facultados como Congreso Nacional de la República, en todos ha sido un proceso negociado. Las personas que se han electo, sin quitarle los méritos a nadie, pero las personas que se han electo en su mayoría no han sido los mejores evaluados. En su mayoría, algunos no pasaron las pruebas, ni las audiencias públicas, ni las otras pruebas que son las pruebas de confianza. Algunos otros de ellos fueron señalados por la misma embajada americana y siempre quedaron. Y lo que decía también el abogado Díaz, que me alegra que lo haya retomado, personas que, por ejemplo, han negado alimentación a sus hijos, personas que no han cumplido, no, pues sí, esa es la realidad, se ríe Ronnie, ¿va? Pero es verdad, personas que han sido mandadas a barrer y a trapear porque ejercen violencia doméstica, ¿cómo pueden ser un alto funcionario, una persona que no respeta ni a su compañera, ni a sus hijos, ni a los demás miembros de su familia? No es que éramos moralistas tampoco, porque errores todos cometemos, ¿verdad? Entonces, yo me reía con Ronnie porque le enseñaba uno de las cosas que salen en las redes y ahí ya salen los nombres de los 2 que van a quedar. ¿Quiénes son los 2 que van a quedar? No dice ahí, no, dicen ahí, ¿verdad? Yo no digo, no quiero asumir esto como que yo lo estoy diciendo. Pero fíjate que cuando el comisionado de Derechos Humanos, yo estaba en la comisión y a mí desde un principio me dijeron, va a quedar fulano y mengano. ¿Desertaron? Cheques. Cuando el tema del Tribunal Superior de Cuentas, me recuerdo que con Jorgito Aldana, fui a un programa hace como 2 meses y yo le escribí antes de que eligiera, yo le escribí más o menos cómo iba a quedar. Y me dice él,
vamos a hacer una apuesta, vaya, pues, le digo, así más o menos va a quedar y no se había iniciado el proceso. Y cuando pasó, le digo, bueno, le gané la apuesta. Y en esta ocasión, ¿quiénes Entonces, son los nombres que mencionan? en esto no, yo fundamentalmente vamos a esperar que lleguen los 5 nombres, ¿verdad? Pero no tengo la menor duda que va a quedar un nacionalista y un liberal. De eso no tengo la menor duda. Y desde ahí vamos mal. ¿Por qué vamos mal desde ahí? Porque lamentablemente nosotros los hondureños no hemos superado esa dependencia del político. Entonces, como me nombra el político, mi principal compromiso es el político. Mire, yo admiro a esa fiscal que salió de Guatemala, la fiscal Aldana. Mire, esa señora, en un informe que presentó el presidente al Congreso Nacional, esa señora se paró también, porque como fiscal ella tenía que dar su opinión sobre el informe del presidente que salió, o no, como que fue de este que había entrado en primer periodo. Y esa señora, mire, con nombre y apellido, tal, esas cuestiones no han sido correctas. No, aquí, ¿quién va a decir eso? No quiero decir que todos los fiscales han sido malos, yo creo que no, han habido buenos fiscales. Yo misma, en el Congreso Nacional denuncié como 20 requerimientos fiscales que estaban dormidos en la Corte Suprema de Justicia. Estoy hablando del año 2002. ¿Y a quienes involucraban? Creo que quien presentó los requerimientos fueron 2 fiscales, Mundo Orellana y Roy Edmundo Medina. Y ya está, cuando usted sabe, abogado, que cuando había un requerimiento fiscal, ¿quién es el que tiene que actuar? El órgano jurisdiccional y, por supuesto, siempre el acusador tiene que estar encima. Pero si yo soy acusador, pero el órgano jurisdiccional no funciona, ¿qué puedo hacer? Entonces, esos casos yo los vi. Todavía no me había graduado, me faltaban muchos conocimientos sobre ese tema, pero como el Congreso me inquirió, me exigió que dijera yo quiénes eran los casos involucrados, yo me fui a los juzgados y ahí habían 15 casos. Oiga bien, Ronnie. Y entonces, para terminar esta parte, ¿qué pasó con esos 15 casos? Los congelaron y al final no pasó nada. Entonces, definitivamente estoy hablando de hechos concretos. Lógicamente, no puedo querer aplicar la experiencia anterior a lo que está pasando ahora. Sin embargo, bueno, demos el beneficio de la duda. Yo ya dije, va a quedar un nacionalista y un liberal. ¿Quién va a ser? El problema no es que sea nacionalista o liberal, porque aquí todos tenemos una identificación política. El problema es que esa persona vaya a limpiar 92 expedientes, como ocurrió con un fiscal, que al solo entrar fue a limpiar 92 expedientes. ¿En qué administración del Ministerio Bueno, Público? fue en los expedientes que limpiaron fueron los del expresidente de Callejas. Esos fueron los que limpiaron. Entonces, si vamos con esa línea de que lo que decía el abogado, como lo propuso el colegio de abogados, lo propuso quien sea, ahí va la influencia de los políticos, entonces al final realmente no se logra esa independencia, que en alguna medida hemos logrado hasta ahorita, no digo en un 100%, yo soy muy crítica también del abogado Chinchilla sobre el tema de la reelección, y yo públicamente dije que si lo vuelven a proponer, nosotros como PINU no íbamos a votar por él por ese tema, porque el Ministerio Público no tiene por qué hacerse loco y no pronunciarse sobre temas que le pide que se pronuncie. Entonces, bueno, démosle el beneficio de la duda, Ronnie, esperemos a ver. Yo creo que hay buenas personas ahí. Hay algunas personas que han hecho, por ejemplo, vaya en el tema de las investigaciones de femicidios y todo eso. No sabemos si van a quedar o no, porque estaban diciendo que no habían pasado las pruebas de confianza. Entonces, tampoco las pruebas de confianza son una seguridad absoluta de que se garantice. Entonces, bueno, esperemos a ver, Ronnie. Nosotros no estamos diciendo que vamos a votar en contra como bancada de Pino. Hay un compañero nuestro en la comisión, que es el compañero Tomás Ramírez. Nosotros estamos trabajando en forma conjunta con él y créame que daremos un voto responsable. Y que si que encontramos que las dos personas realmente reúnen los requisitos y todo, nuestro voto va a ser un voto razonado. Pero si no, pues ni modo, vamos a tener que hacer como las otras veces, dar voto particular. Muy bien, ya le vamos a consultar, doña Doris, por qué esa comisión, en este caso, no tiene su acompañamiento. Cambiaron el diputado del Pino, en este caso, don
don Tomás Ramírez, la, la ley o el reglamento del Congreso Nacional le da la potestad al presidente de este poder del Estado de seleccionar a los diputados para que integren esa comisión. Ya vamos a profundizar sobre eso, doña Doris. Mientras tanto, abogado Díaz, en las redes sociales, porque ahora vivimos con eso y que son parte de las cuestiones que se dicen y de informaciones que se filtran, porque lo que sí se ha filtrado es la evaluación que han recibido los abogados en este proceso de audiencias públicas. Y el mejor evaluado ha sido el abogado Abraham Alvarenga, el abogado que actualmente se desempeña como Procurador General de la República. Algo que tienen en común el procurador actual y el fiscal general actual es que no son hombres mediáticos. Se le ha bajado ese perfil a estas dos instituciones del Estado. Las cabezas de estas dos instituciones ya no salen tanto en medios. Antes la costumbre era verlos todos los días en los noticieros, a través de la televisión, escucharlos casi todos los días en las radios, pero estas dos personas han bajado el perfil mediático. Bueno, se filtró que el abogado Abraham Alvarenga es el mejor calificado en las audiencias. Yo le pregunto al abogado José María Díaz, primero, ¿no hay una prohibición para que el procurador pueda aspirar? La ley menciona algo relacionado al tema que si usted tiene un cargo como procurador, no debía renunciar antes de postularse. Y el hecho que salga como mejor evaluado, ¿qué tan significativo es? Realmente tiene el mérito un proceso donde una persona como el procurador actual es el que tiene la mejor calificación, o en esa dirección vamos, porque así señalan en las redes que él será el ungido más adelante si los diputados así lo definen. Sí, bueno, indiscutiblemente coincido con la diputada Doris Gutiérrez, donde ella califica que hay buenas personas postulándose para este cargo, pero al final de cuentas van a elegir la Junta Proponente, van a nominar a 5 personas y el Congreso obtendrá la potestad de escoger solo a 2. Y eso se hace por índices de valoraciones, por puntuación, y en este caso parece que las redes sociales le han dado el mejor puntaje al abogado Abraham Alvarenga después de haber ya transcurrido las principales pruebas en el proceso de selección. El Ministerio Público, si bien es cierto, toda institución pública ahorita debe tener una extensión con la sociedad, porque las instituciones públicas deben de responder al llamado de la sociedad hondureña. No necesariamente se necesita una persona mediática o una persona que esté atendiendo los medios de comunicación. El desempeño de esa institución se debe de evaluar por los resultados concretos que la institución pueda producir, requerimientos fiscales, siendo responsables en los procesos que lleven dentro del Poder Judicial. Acordémonos que el Ministerio Público no solo lleva casos penales como la mayoría de la población hondureña lo piensa. El Ministerio Público tiene participación en juicios civiles, en juicios de familia, en otro tipo de juicios, y es un engranaje los operadores de justicia donde participa la defensa pública, jueces y magistrados, fiscales, y debe de ser un concierto bien armonizado para que los mecanismos de operación de justicia realmente funcionen. Un eslabón en la cadena es el Ministerio Público, un eslabón muy importante. El abogado Abraham Alvarenga es una persona que se ha desempeñado, le ha dado un giro completo a la Procuraduría General de la República, muy importante. Por primera vez se miran las primeras demandas que ha ganado el Estado de Honduras, representando también el Estado de Honduras en los juicios internacionales, en las denuncias contra los derechos humanos. Y un aspecto muy importante de destacar de la Procuraduría General de la República es que él se ha preocupado por capacitar al personal. Muchas veces se perdían las demandas porque los abogados, procuradores generales de la República, no sabían cómo ventilar un determinado proceso, porque acuérdese que los procuradores generales son los representantes legales del Estado, pero tienen que llevar las demandas de todas las secretarías del Estado. Entonces es imposible que conozcan la regulación a la perfección del ICF, de la Secretaría de Salud, del Tribunal Superior de Cuentas, en fin, de toda la administración pública. El procurador le toca defender esos casos, esos procesos en el Poder Judicial, y él se preocupó por capacitar a los mismos. Si tendrá que renunciar o no,
a mí me parece que no es el momento. Acordémonos que el actual fiscal general era magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Él participó en el proceso que dirigió el abogado magistrado presidente Jorge Rivera Vilés en su condición de magistrado y una vez electo, él presentó la renuncia. Y acordémonos que el abogado Abraham Alvarenga no está ahí porque él quiere seguir estando. No sigue siendo procurador general porque el Congreso no ha electo un nuevo procurador. Su periodo venció el 26 de enero del año 2018. El Congreso Nacional de la República tuvo que haber electo un nuevo procurador, pero él no puede abandonar el cargo hasta que el Congreso no nombre procurador. Entonces, él está participando como cualquier otro abogado. En caso de ser electo, obviamente tendrá que renunciar a la Procuraduría General de la República y el Congreso tendrá la obligación de nombrar al Procurador General porque no puede dejar esa institución acéfala, al Procurador General y al Subprocurador. Quiere decir entonces que los que señalan al abogado Abraham Alvarenga porque está participando en este proceso y sobre todo la casualidad, que sale como el mejor evaluado, eso no tiene que demeritar al abogado Alvarenga para seguir en este proceso de selección del fiscal si al final es electo como el próximo fiscal general del Estado. Sí, miren, yo creo que la hoja de vida profesional, la hoja de vida personal, hablan por los candidatos que están aspirando. Por eso es que digo yo que la evaluación debe de ser integral. En lo que yo pude conocer de las hojas de vida de los participantes, por ejemplo, el procurador general tenía una maestría en Derecho Constitucional, un doctorado en Derecho Penal, ha ejercido importantes cargos, inclusive fue diputado al Congreso Nacional de la República. Entonces, una familia sólida, pero obviamente, mire cómo son las cosas, ¿verdad? Se decía que ciertas personas iban para fiscal general, ahora ya desecharon esas personas, ahora es que suenan otros, ¿verdad? Entonces, yo siento que la Junta Proponente no se debe dejar influenciar, debe de trabajar de forma muy técnica, muy objetiva, de forma transparente, hacer su mejor trabajo para blindarse en cuanto a presiones políticas y mandarle al Congreso Nacional de la República 5 personas de las cuales ellos consideren que cualquiera de esas 5 personas va a hacer un buen papel de fiscal general. Mire la lección que nos ha dado el fiscal general Óscar Fernando Chinchilla, siendo yerno de un exdiputado del Congreso Nacional que todo el mundo decía que se iba a acoplar al partido de gobierno y nos ha dado una lección importantísima por encima de lo que dijo la diputada, pero creo que es un fiscal general que nos ha dado una lección cuando antes se había visto una ex primera dama, un consejo de la judicatura judicializado, denunciado, un concejal ya con sentencia condenatoria, diputados al Congreso Nacional de la República del partido de gobierno con requerimiento fiscal. No podemos desconocer que los avances en materia de justicia en el país son importantísimos. El caso del Colegio de Abogados también. El caso del colegio, 5 años esperó el caso del Colegio de Abogados para que se emitieran los primeros requerimientos, 5 años. Y fue hasta que fue fiscal general el abogado Óscar Fernando Chinchilla que salieron los 9 requerimientos fiscales. Entonces, yo coincido con la abogada Doris, no, lo malo no es ser político, o no diría político, lo malo no es ser liberal o nacionalista. Lo malo es que cuando lleguen al puesto se acoplen. Si nosotros podemos igualar y superar el trabajo del fiscal general Óscar Fernando Chinchilla, Honduras seguirá por el camino correcto del combate a la corrupción a cualquier nivel. Este año ha sido crucial, ha sido fundamental para darnos un punto de inflexión a la sociedad hondureña y un rayito de esperanza que Honduras realmente está cambiando y está cambiando para mejorar. La deuda moral, la deuda histórica que tiene Honduras en el combate a la corrupción no es de ahorita. Esto nos viene desde la independencia. Los primeros casos de corrupción es de 1867. Entonces, sentimos nosotros que el esfuerzo que se está haciendo a todo nivel, y no quiero señalar puntualmente, porque aquí dicen que después uno tira barra para determinado sector,
pero los esfuerzos que están haciendo los partidos políticos, el esfuerzo que está haciendo el gobierno, los operadores de justicia en cuanto a los avances al combate a la criminalidad, al combate a la corrupción, son esperanzadores. Los resultados que nosotros hemos visto en la reciente historia de este país son muy productivos y jamás antes se habían visto. Si seguimos en esa ruta y si el fiscal general, que el Congreso Nacional de la República será en última ratio los responsables de elegir esa persona, que los mismos diputados, el mismo poder del Estado podrá hacer su propio proceso de filtración para escoger. Se manda la lista de los 5. Si ellos quieren ser otro filtro, otras pruebas, un debate entre esos 5 y que el Congreso pueda enseñarle a la población hondureña quiénes son de esos 5 los mejores evaluados, qué bueno, que lo hagan, ¿verdad? Pero que realmente el pueblo hondureño se le dé un funcionario comprometido con el país, un funcionario de calidad y que sigamos todos de frente con la corrupción. Quiere decir, abogado Díaz, que al final de cuentas los hechos, cuando son electos en el cargo, son los que hablan. Así es. Eso no quiere decir. Eso es lo que siento yo. Miren, al final de cuentas, para llegar a ser fiscal general o fiscal general adjunto, va a ocupar un tipo de respaldo político. Si no, no va a poder llegar, ¿verdad? Al final de cuentas, la máxima casa política del país, que es el Congreso Nacional de la República, donde están concentrados todos los partidos políticos, en última fase, siempre son los que eligen los más altos funcionarios del país. Siempre son los políticos de todos los partidos políticos que cogen a los más altos funcionarios del país. Ellos son los que tienen la última responsabilidad para elegir a un fiscal 5 estrellas, como dicen. Pero ojo, y esto sí quiero ser lo más reflexivo posible, y esto es un mensaje para todo el pueblo hondureño. No podemos responsabilizar a una sola persona del combate a la corrupción, del combate a la criminalidad, al crimen organizado y los delitos en todos sus géneros. El fiscal general solo es una pieza importante, pero no es la única. Todas las demás instituciones, MASI, Consejo Nacional Anticorrupción, Poder Judicial, jueces, magistrados, policía, defensa pública, sociedad hondureña, cada hondureño, debemos de sumarnos a esta lucha. No es una lucha de una institución o de una persona, como se pretende. Fiscal 5 estrellas, y es que aquí lo que ocupamos son hondureños 5 estrellas, no solo un fiscal. Todos debemos de convertirnos en ciudadanos 5 estrellas, denunciar los delitos, denunciar la corrupción y sumarnos todos a esta lucha para heredarle a nuestros hijos un mejor país. Diputado Doric Gutiérrez, ¿qué se habla? Acotar antes de que me haga la pregunta que lo que dice el abogado es cierto, ¿verdad? Nunca se habían visto ladrones de cuello blanco, digamos, en una cárcel o que hubiesen sido llevados a un juicio, como algunos están siendo llevados a un juicio. Pero esto es producto, abogado, de que un pueblo en el año 2014, 2015 se cansó del megalatrocinio del Seguro Social, se cansó del megalatrocinio de las famosas pastillas de harina, de las compras irregulares de medicina, si nosotros investigamos 13 megacasos de corrupción con bancadas de todos los diputados. Entonces, si el pueblo hondureño no hubiera salido a las calles como salimos, porque yo también anduve en esto, lamentablemente ese movimiento al final fue cooptado y tenemos que reconocerlo, pero fue un movimiento casi similar a la huelga del 54. Un movimiento donde salía todo mundo a las calles repudiando estas barbaridades que se cometieron en contra de la salud del pueblo, en contra de la educación, y se vieron obligados, nos vimos obligados los políticos a tener que tomar decisiones. Y por eso está la MASI aquí. Y nosotros no queríamos que fuera la MASI, nosotros queríamos una CICI que tuviera poder de requerimiento. La MASI no tiene poder de requerimiento. Yo no sé por qué le pusieron recurso de constitucionalidad si el convenio está claro que ellos solo son acompañamiento y que ellos no pueden requerir, no tienen esa facultad, solo lo pueden hacer los fiscales nacionales. Entonces eso no fue casual, eso fue producto de una lucha, lamentablemente, igual manera, yo soy política, pero igual manera algunos políticos quisieron manipular ese movimiento y se pasearon en él. Pero bueno, algo quedó,
aunque ahorita está bastante débil la MASI con todo lo que ha ocurrido, la salida del vocero y de otra cantidad de funcionarios, pero esto no fue una decisión de los políticos, abogados, fue una decisión del pueblo hondureño que se fue a las calles, y si no se hubiera hecho nada, yo le garantizo que esto hubiera terminado en algo como en lo que está pasando en Nicaragua. Si afortunadamente se tomaron decisiones obligados o por lo que sea, y eso bajó un poco la presión, que era como olla de presión. O sea, que estaba la situación tan grave en ese momento que si usted abre una olla de presión antes del tiempo, olvídese, sí, la persona puede quedar hasta muerta. Entonces, definitivamente eso fue lo que pasó, y al final de cuentas, pues yo creo que se han hecho algunas acciones, no todo lo que el pueblo hondureño esperaba, pero nosotros tenemos temor, y lo voy a expresar aquí, de que en realidad aquí se mueve una argolla muy bien sincronizada, ¿verdad? Por ejemplo, sin ánimo de que se vaya a molestar, pero todo el mundo sabía que el presidente de la Corte iba a ser el señor, ¿cómo que se llama? Rolando Argueta. Rolando Argueta. Todo el mundo sabía que era el candidato al presidente. Eso era, hasta la loca del pueblo lo sabía. Y él no fue de los mejores evaluados. Y él no salió en las primeras votaciones. Bueno, si a uno lo llamaban y le decían, a mí me llamaron cualquier cantidad de personas, que vote por este, que vote por el otro. Vamos a votar, pero no por el... Al final salieron negociados, 8 nacionalistas, 7 liberales, y él fue el presidente de la Corte. Y no fue el mejor evaluado, y él lo sabe, pues, aunque no necesariamente se tiene que poner el mejor evaluado, pero por ética y por calidad y por todo, debería ser el mejor evaluado. Pero igual manera, el CONADE, el señor Herrera no fue el mejor evaluado. Le pregunto en ese punto, a ver, ya que usted menciona esa parte, usted dice, debería ser el mejor evaluado, sí, el que llegue a ese puesto por el cual se ha comenzado un proceso. Sí. La información que se filtró indica que el mejor evaluado fue el abogado Abraham Alvarenga Urbina, actual procurador. Entonces, doña Doris, ¿se merece ese puesto por lo que usted dice? Pero está cuestionado porque él no podía haber optado ese cargo siendo Procurador General de la República. Definitivamente no podía, porque los requisitos, pues, si bien, o sea, hay cuestiones que son éticas también, ¿verdad? Hay cuestiones que son de carácter ético. Y yo honestamente le digo... Decía el abogado Díaz, en ese punto de el abogado Alvarenga en el cargo de procurador, que él continúa ahí porque el Congreso no se ha puesto de acuerdo en nombrar a un nuevo procurador. No es el Congreso, usted bien lo sabe, Ronnie, porque Ronnie es muy acucioso ahí cubriendo el Congreso. Es porque no se han puesto de acuerdo los liberales y los nacionalistas. Y porque también, bueno, la bancada, yo no es que esté en contra de las negociaciones, son normales en las situaciones políticas en todos los países del mundo. Ahí va Trump a reunirse con el de Corea y todas cosas, ¿verdad? Pero cuando los asuntos se hacen solamente por poner un peón, que es el que me va a defender mi grupo, mis derechos y todo, ahí ya entra la inmoralidad. Entonces, ¿por qué no se ha podido nombrar procurador general y el adjunto? Porque los liberales no quieren el adjunto. Procurador y subprocurador. Porque los liberales no quieren el adjunto, sino que quieren el general. Y los nacionalistas no están dispuestos a ceder el general. Ahorita se dice, entre corrillos, ¿verdad? Se dice, y hemos visto movimientos en el Congreso, de que hay pláticas con otras fuerzas políticas que tienen bastantes votos en el Congreso. Y se habla de que posiblemente pudiese ser apoyar a X para ser fiscal general a cambio de la Procuraduría General de la República. Es uno de los escenarios que se está dando y que podría ser de una fuerza política que es de las emergentes, pudiera ser. Entonces, definitivamente yo siento que no haber nombrado al procurador y el subprocurador realmente demuestra una falencia muy grave de la clase política. Porque la clase política no se puede dar el lujo de estar acomodando los puestos, de estar acomodando las personas, porque no hay capacidad de negociación. Yo creo que ese esquema hay que romperlo. Y el temor que yo quería decir, Ronnie, es, y eso lo ha manifestado ACJ y lo ha manifestado Cáritas y creo que la misma Iglesia Católica, en el sentido de que de una u otra manera la Fiscalía en este momento es el talón de Aquiles. Y poner una persona ahí que simplemente vaya en una actitud de mansedumbre a querer destartalar la UFESIC,
a querer, ¿cómo se llama?, evitar, porque ningún requerimiento puede salir de ahí si el fiscal general no lo autoriza, usted lo sabe. Entonces, si a mí me ponen de fiscal general y mi gran amigo es Chema Díaz y yo voy a defender los intereses de Chema Díaz o al revés, lo ponen entonces le digo yo, mire, deshágalo UFESIC porque no nos conviene, o él me puede decir a mí, vaya, pues deshagámoslo, no puede. Entonces ahí es donde nosotros tenemos temor de que se nombren personas sin independencia política y sin capacidad real de tomar decisiones. Vamos a leer algunos de los mensajes de nuestros oyentes que han enviado al 9520-2080, el número del WhatsApp de Radio América. Dice, nos meterán un gol los diputados porque se van de vacaciones, pero dejan abierto un espacio sospechoso para poder sesionar y ahí nos pueden golear, dice uno de nuestros oyentes. Entonces el fiscal solo va a perseguir a narcotraficantes y mareros y los políticos que hagan lo que quieran. No entiendo cómo son las leyes en este país. Otro mensaje, pero si él es una persona proba, íntegra, debe renunciar desde el momento en que se presenta a la competición por el cargo, no quedarse ahí, porque si no lo seleccionan sigue recibiendo salario y no es ético. Otro mensaje por acá. Buenas tardes, amigos de Radio América, los saludo desde Oregón. Los nacionalistas ya tienen a los que van a colocar, a los alineados para seguir en el manejo del Ministerio Público apañando corrupción. Otro mensaje, Dios salve a Honduras. Otro mensaje, ¿qué ha hecho ese procurador? Otro mensaje, honorable diputado Eric Gutiérrez, pero si pusieran al que ustedes quisieran, obedecerían sus órdenes, porque ustedes todo lo quieren a la fuerza. El pueblo hondureño lo sabe. Dice, pregúntele a doña Eric Gutiérrez sobre el subsidio que les dieron. Sí, devolvió un mes, el siguiente mes lo va a devolver también. Pregúntele. Bueno, aparte de los mensajes que envían nuestros oyentes, vamos a ir concluyendo. Hay otros mensajes ahí, pero uno puede expresarse, pero tiene que hacerlo de manera respetuosa. Abogado José María Díaz, ya lo estoy haciendo diputado. No, puede ser, tiene madera. Abogado José María Díaz, bueno, ¿qué podemos concluir? El proceso ha sido transparente y que el pueblo hondureño tenga confianza al final en el producto total, o un producto hasta cierto porcentaje en el que hay que separar tanto el papel de la Junta Evaluadora y ver el producto de los 5 nombres que entrega el Congreso Nacional y después separar, analizar por otra parte el papel que da el Congreso, o no podemos separar el todo? Miren, el pueblo hondureño es un pueblo sumamente inteligente. Ya los últimos movimientos políticos y sociales han causado un gran despertar en el pueblo hondureño y ya no se le puede hablar con mentiras o con nimiedades al pueblo hondureño. Al final de cuentas, lo que dice doña Doris es cierto. El fiscal general y todos los nombramientos de altos funcionarios son puestos por el partido de gobierno en componendas con otros partidos políticos. Lo importante aquí como sociedad hondureña es que no perdamos la esperanza y mantengamos la fe. ¿Qué quiero decir con esto? Desunidos, confrontados, polarizados, peleados, todos los hondureños por culpa de los políticos, porque esa es la gran lección que nos están dejando últimamente, que no importa que seamos hondureños, no importa que tengamos Honduras como un denominador común, si somos de partidos políticos distintos, entonces nos tenemos que pelear, y eso es lo que le hemos vendido a la sociedad hondureña. El mensaje que yo les quiero mandar al pueblo hondureño es que no podemos seguir confrontados, que si queremos seguir y sacar adelante este país, todos los partidos políticos vamos a tener que trabajar de la mano para sacar a Honduras de este hoyo y poder sacarlo adelante. Y el funcionario electo, independientemente sea de un partido político, porque es un derecho constitucional pertenecer a un partido político, y no digo en cargo directivo, sino que votar por el partido que más le guste a uno. El funcionario electo tiene que demostrarle al pueblo hondureño que después de haber pasado todos los filtros, después de que el Congreso Nacional de la República lo elige y lo juramente, ya puesto en el cargo, no va a obedecerle a intereses políticos partidarios, sino que va a responder a los intereses de la sociedad, como dice la ley del Ministerio Público, a ejercer la función penal pública con suma responsabilidad, y se va a comprometer con el pueblo hondureño. Y yo creo que hay funcionarios que lo han demostrado, que si bien es cierto, los puso un partido de gobierno,
ya estando en el cargo han demostrado que son buenos funcionarios y que le han respondido a los intereses de la sociedad, y la esperanza es lo menos que podemos perder. El abogado José María Díaz, expresidente del Colegio de Profesionales del Derecho en nuestro país. Diputado Dory Gutiérrez. Sí, primero en cuanto a decir que sí estoy de acuerdo con el análisis que hacen los oyentes, ¿verdad? De que en realidad el abogado Alvarenga, si realmente se considera una persona proba e íntegra, debió haber renunciado para participar. ¿Cómo? Y me gustaría que aquí que está el abogado castellano, el Díaz Castellano, que nos explique porque una miembro de la Junta de Proponentes creo que fue nombrada en un cargo en el Corte Suprema de Justicia, creo que era la representante de la sociedad civil. La abogada Melissa Albir. Melissa Albir. Pero renunció. Entonces, sí, pero le digo, pero el análisis que se hace en las redes, ¿verdad? Como dice usted que no podemos acabarnos de las redes, es que era una manera como de sacarla, porque aparentemente ella era, como me toca a mí en las comisiones de Congreso, la piedra en el zapato. Entonces, si eso se hizo de esa manera, es inmoral también, pues, porque claro, la señora a lo mejor necesita el cargo, pero que nombrarla solo para eso no me parece bien. Y por último, bueno, decirles que nosotros pues estaremos pendientes de esta situación y como siempre nuestro voto va a ser un voto responsable. Sí. ¿Verdad? Así que, Ronnie, lo que en sí eso es no tengan duda. Decirlo por tiempo, tengo entendido que el abogado Abraham Alvarenga sí renunció. Lo que pasa es que no le han aceptado la renuncia porque no puede dejar el cargo. No puede abandonar el cargo porque incurriría en responsabilidad. Entonces no hubiera aceptado ir de candidato. Muy bien. Una persona ética no hubiera aceptado. La abogada Doris Gutiérrez, diputada por Francisco Morazán, y el abogado José María Díaz, nuestros invitados en el Contrapunto de este viernes. Gracias por su atención. Quedamos a la espera del papel que haga la comisión especial nombrada por el doctor Mauricio Oliva para recibir esa nómina. Comisión integrada por los diputados Mario Alonso Pérez, David Chávez Madison, Clara Laínez del Partido Nacional, el diputado Neri Reyes del Partido Liberal, la diputada Aida Reyes del Partido Libre, el diputado Tomás Ramírez del Pino y el diputado Denis Castro Bobadilla de la Alianza Patriótica Hondureña. Que Dios les bendiga. Con permiso, sigan con la programación de Radio América, la voz informativa del pueblo.